El fin de la semana pasada, Lima se convirtió en la capital mundial de la poesía con el segundo Festival Internacional de Poesía, que trajo a nuestra ciudad más de un centenar de bates del mundo. Logramos entrevistar a algunos de ellos: Piedad Bonet, de Colombia; Loreto Raffanelli, de Italia; La Soderberg, de Suecia; y Mosewar El Idrissi, de Marruecos. Cuando empezó a escribir el libro, ¿fue por una decisión meditada o fue de pronto un impulso, una necesidad perentoria? ¿Qué fue? Una necesidad perentoria. La literatura ha sido para mí, desde que era una adolescente, como una especie de muleta en la que me apoyo. Y una ayuda para vivir. Aunque claro, hice de eso un oficio, hice de eso una pasión, hice de eso una conciencia. Cuando murió Daniel, me fui a un viaje, me llevé una serie de libros sobre el suicidio, sobre la enfermedad, sobre la muerte. Estuve tomando apuntes mientras viajaba en trenes y trenes y trenes en Italia, y de repente comprendí todo el impulso trágico de esa vida. En el sentido griego de la palabra, cómo Daniel luchó toda la vida para sobrevivir, porque amaba mucho la vida, y cómo nosotros, el grupo familiar pequeño, hicimos todo para que esa vida fuera posible y para que hubiera la mayor felicidad en esa vida. Y de repente, como en las tragedias clásicas, todo se va conjurando para cercarlo. Casi como una crónica de muerte anunciada. Sí, una crónica de una muerte anunciada. Porque yo sabía en el fondo de mi corazón que Daniel no iba a durar mucho. Quería hacer de sus últimos años lo mejor, pero yo sabía que no iba a durar mucho porque su sufrimiento era enorme. Entonces empiezo a escribir este libro mientras voy en esos trenes. De repente comprendo que esa historia tiene un sentido universal y me doy a escribir. Luis García Montero dice en la contraportada que de alguna manera este libro es una forma de seguir cuidando al hijo más allá de la muerte. Sí. En el envío final, que es en el único momento en que yo me permito algo de sentimentalismo, yo le digo a Dani que es una manera de volver a parirlo y que es darle la sangre que ya no tiene y darme la poca sangre que yo me puedo dar en el momento del duelo. Y una de las cosas más lindas que me ha pasado después de sacar este libro es que la gente me diga que conoce a Daniel, que Daniel, alguien me dijo, es ya un personaje de nuestra literatura, me dijo en Colombia. Y me dijo también, me han dicho en cartas que me mandan, queremos a Daniel y lo apreciamos y lo queremos y entendemos lo que fue, digamos, una vida valiente y luchador. Es un libro muy descarnado, porque yo creo que los escritores tenemos el deber de ser descarnados, quiere decir de ser verdaderos. Yo escribí este libro no para mitificar a mi hijo, no para convertirlo en el gran artista que él quería ser y que seguramente no alcanzó a ser, pero sí para mostrar la tragedia de muchos chicos perseguidos por la enfermedad mental, que aparece más o menos entre los 15 y los 25 años, que están ahí, sentados en el aula, sentados en el trabajo, luchando cada día que se levantan, disimulando para que no tengan un estigma, ¿sí? Mintiendo para que las mujeres lo quieran, para tener un matrimonio, para tener un amor, para tener un trabajo, ¿sí? Y que finalmente muchos de ellos sucumben porque la vida les es demasiado adversa y optan por el suicidio, como optó mi hijo. Ha dicho que es un libro descarnado, una escritura descarnada.
¿Sabe? Voy a confesar una cosa. No he podido terminar de leer el libro. Solamente en 2 ocasiones me ha pasado esto, ¿no? La primera vez me deprimí tanto leyendo el libro de Pilar Donoso que no lo pude terminar. Y no he podido terminarlo. Lo estoy guardando para otro momento empezar a volverlo a leer. Bueno, ha habido 2 reacciones con este libro. Una reacción que es la del miedo. El miedo al dolor, el miedo al sufrimiento, que yo encuentro completamente respetable. Mi hermana no ha sido capaz de leerlo. Muchas madres me han dicho, no soy capaz de leerlo. Y ha habido otra reacción, que es la de, en medio del dolor, cuando todo eso es humano, leer para sentir dolor, porque también al lector le gusta a veces sentir dolor. Y la experiencia con los lectores ha sido avasallante para mí. En Colombia, bueno, lleva 4 meses en el primer renglón de lectura. Lo ha leído gente que nunca toma un libro en la mano. Este libro me ha recordado que la literatura es para eso, no para que lo lea una élite, no para obtener un premio, no para tener un estatus, no para tener consagración de ninguna índole, sino para que la gente común y corriente, que es a la que finalmente está destinada la literatura. Usted es también filósofa, eso también ayuda, ¿no? Pues tuve una formación académica en la filosofía, la literatura. He sido 30 años profesora universitaria. Y eso quiere decir que tengo rigor, espero, conciencia literaria, pero también una empatía tremenda con los jóvenes. Porque durante 30 años he visto que esa es la edad más frágil de la vida, donde se toman las decisiones más importantes y donde la vida a veces no da oportunidades en estos países. El mayor desempleo de todos estos países y en general en el mundo está entre la gente que tiene 20 y 25 años. A mí eso me estremece el corazón. Y esas incertidumbres a veces tienen que ver con cosas más serias, con violencia intrafamiliar, depresión, enfermedad mental. Unos países que no tienen, digamos, conciencia de la enfermedad mental y que tienen sistemas de salud muy deficientes, sobre todo en ese territorio. De manera que este libro me ha servido para hablarle a la gente de esa falta de conciencia, ¿sí? Yo no planeé el libro como una denuncia, planeé el libro como un testimonio literario, no periodístico. ¿Y fue de alguna manera catárquico? Sí, mucho. Sí. Algún terapeuta al que alguna vez recurrí me dijo que a las personas que sufren de estrés postraumático, los terapeutas les hacen contar la historia, por ejemplo, de una violación o por ejemplo de una experiencia de guerra, que cuenten mucho su experiencia una y otra vez, porque la palabra distancia, la palabra cura, la palabra sana. Para mí la palabra siempre ha sido sanadora, desde que era una adolescente conflictiva. Y volver a contar todo ese sufrimiento, que incluye un episodio muy importante sobre Lima, porque el único episodio de locura que tuvo mi hijo, verdaderamente, tuvo lugar en Lima, donde tuvimos que aterrizar de emergencia para dejarlo en una clínica. Y recrear esas cosas con la palabra, a la vez que implica un sufrimiento tremendo, de alguna manera implica ir cicatrizando la herida. Aunque yo no soy poeta, coincido con una cosa, para mí también la poesía es un refugio. Bueno, me encanta que piense así porque es que es el espacio de soledad, ¿no? Donde uno se comunica con la voz de otro, pero sintiendo que esa voz es de uno. ¿Puede recordar algún poema o tiene algún poema que nos pueda leer? Pues tengo un poema de ese libro que es para mi hijo. Es un poema que yo escribí cuando él se fue a Nueva York. Y era una despedida para un chico que se iba y que yo probablemente no iba a volver a ver. Ese poema lo leí el día que murió.
¿sí? Y resultó que esa despedida pues era una despedida definitiva. ¿Sí? Bueno, es un poema que dice, para no tener que leerlo, otra vez sales de mí, pequeño, mi sufriente. Otra vez miras todo con mirada reciente y llenas tus pulmones con el aire gozoso. Ya no lloras. El mundo, de momento, no te duele. Todo es tibio esta vez, caricia pura como una prolongada primavera. Ignoras mi útero vacío, mi sangrado. Desconoces que el grito de dolor de parturienta va hacia adentro y se asfixia sofocado para que no trastorne el silencio que ronda por la casa como una mosca azul resplandeciente. Mis manos ya no pueden cobijarte, solo decirte adiós, como en los días en que al girar ansioso tu cabeza, mi sonrisa se abría detrás de la ventana para encender la tuya, cuando todo era sencillo transcurrir, no herida, ni entraña expuesta, ni desgarradora. Gracias, Piedad. Bueno, a ti, Ernesto. Ahora vamos a la pausa y de regreso volveremos con los poetas que participaron en el Festival Internacional de Poesía.